Señores, bienvenidos a Santos y Herejes, otro episodio más, Ujú. donde seguimos en nuestra línea de las primeras herejías que vivió la iglesia. Cuéntame, Rafa. Ahí dale, hablar un poquito a la gente de lo que viene en el episodio de hoy. Bueno, hoy me disculpan la voz que está un poco ronca. Estoy saliendo de una gripe que me tiene malo de hace una semana, así que Por extiéndame un falta, poquito de gracia. ya saben quién tiene falta de oración aquí en este podcast, quién no está metido con el Señor, ni está Que no protegido por estará. la sangre de Cristo. Sí, 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 lo que tú digas, Samuel. Bendito sensacionista. Eh, hoy vamos a hablar de como la serie, como la hemos comenzado, sobre las primeras herejías que la iglesia enfrentó, siglo I, siglo II, III, hasta el cuarto. Eh, Hablamos del montanismo en el último episodio, empezamos a dialogar de qué tan malo de verdad era este grupo, qué tan herético, quizás si fue justo o no la designación que la iglesia al final tomó sobre ellos, y que la literatura más actualizada sobre el tema nos da una luz que quizás 20, 30 años atrás no hubiésemos estar dispuestos a pensar críticamente sobre ello. Pero le dejamos ese episodio para que ustedes lo escuchen. Hoy vamos a hablar de los judaizantes. Eh, un Que yo movimiento. diría, yo diría, viejo, es tal vez dentro de estos movimientos de herejías del primer siglo como el que más latente, o yo diría que más fuerza está tomando hoy en día. Como que esta cultura judaizante está creciendo nuevamente en la era moderna. Entonces, para entrar como en esa definición, así como lo hicimos en el episodio pasado, vamos a ir como por esta línea de definir cómo se vio en el primer siglo, pero también comparándolo un poquito cómo se ve hoy en día. Entonces, Rafa, ¿qué es un judaizante? O sea, cuando se habla de esa, ah, cuando se emite ese juicio, se da como esa característica hacia alguien, ¿qué estamos diciendo cuando una persona se le señala como ese es un judaizante? Sí, yo iba a decir eso mismo, que de las herejías del tiempo pasado que yo veo, personalmente yo veo más latente, por lo menos en mi contexto es ese. Ujú. O sea, es raro tú un marcionista, que alguien que negaba la inspiración del Antiguo Testamento, para bien o para mal, aunque tenemos hipercarismáticos el día de hoy. No sé si ponerle la etiqueta de montanismo, porque eso tiene una connotación de hereje Ujú. y quizá no estamos dispuestos a ir tan lejos todavía con ciertas personas. O arrianistas, no he conocido el primero que alguien que se confiese ser cristiano y que niegue la eternidad de Jesús. Ahora bien, sí he conocido de primera mano a ciertas personas que siendo gentiles, hasta donde yo sé, yo también soy gentil, no he visto mi linaje. No sé tú, No, Sam. no sabe todavía si tú sales de por allá. No, Sí, mi no sé, linaje es 100% gentil. Yo no tengo una gota de de judío en la sangre judía. sangre. Eh, que han empezado a introducir a la fe cristiana elementos del judaísmo tardío. Muy importante la diferencia del judaísmo tardío, no del judaísmo del primer siglo o de la antigua religión de Israel, que son conceptos diferentes. Los judaizantes, como en su definición más llana y tomándonos más de referencia de los primeros siglos de la iglesia, eran este grupo, ¿verdad? No sé si llamarles pseudo cristianos o, o falsos por completo, Ujú. porque incluso el mismo Pedro cayó en esto, en el libro de Gálatas nos da ese recuento, de que son un grupo de personas, la mayoría de la etnia judía, que entendían que que no había salvación por fe, pero sí que para poder vivir una ética cristiana agradable a Dios había que seguir las leyes del antiguo Ujú. pacto.
O sea, era un requerimiento para poder ser parte de la comunidad de fe. Esto se ve, por ejemplo, reflejado si leen el libro de Gálatas, que ahí es donde Pablo más ataca estas ideas de lleno, donde incluso él condena al mismo apóstol Pedro por participar de este, vamos a decir, rechazo a los gentiles. Se puede saborear un poquito en el libro de Romanos, que hay cierta tensión entre los judíos y gentiles ahí. Eh, y vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo, que es la marca del nuevo pacto, es dado a los gentiles, el concilio de Jerusalén, que eran los primeros líderes de la iglesia, llegaron al consenso, guiados por el Espíritu Santo, de que los gentiles no tenían como requerimiento para ser parte de la fe, ellos seguir las leyes mosaicas o la tradición judía que para los años del primer siglo los judíos estaban arrastrando. O sea, en definición es exigirle a los cristianos gentiles que por obligación y como un mandamiento de Dios deben seguir las leyes mosaicas. Con esto no estamos diciendo que el Antiguo Testamento ni la ley mosaica fue inspirada por Dios, pero sabemos que nosotros que ahora vivimos en el nuevo pacto, que tenemos un nuevo contrato, que es lo que significa pacto con Dios, y más nosotros que somos gentiles, que no tenemos ninguna conexión con el judaísmo de forma étnica como tal, no estamos obligados a seguir esas leyes. Y, por ejemplo, el exigir a una persona que no es judía guardar el sábado, o por ejemplo obligarles a no comer cerdo o mariscos, o no combinar carne con leche, que es algo que incluso Pablo ataca en el libro, si mal no me acuerdo, en el libro de los Colosenses, cuando dice que nadie los juzgue a ustedes si no guardan luna nueva, por lo que comen y demás, o sea, Las guardar fiestas, fiestas, etcétera. o sea, haciendo alusión a que al parecer había un tema judaizante incluso en Colosa. Al fin y de cabo, o sea, es decir que estamos en pecado, por ende fuera de la salvación, si nosotros no nos adherimos a los regímenes mosaicos del Antiguo Testamento. No sé si esa definición... Sí, eh, está completa, yo creo. Y algo y, interesante espérate, con... perdón, Sam, perdón, que hay que hacer una muy grande aclaración y lo hablábamos antes de comenzar este episodio. Por judaizante nos estamos refiriendo, o sea, cuando usamos el término judaizante lo estamos haciendo de forma peyorativa, refiriéndonos a este grupo específicamente. Con esto no estamos diciendo que ser judío y culturalmente practicar las costumbres del pueblo judío, si tú eres judío, así como tú y yo somos dominicanos y practicamos las costumbres dominicanas, está mal. No lo estamos diciendo. La Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento para los cristianos, es un libro profundamente judío. Estas son las escrituras del pueblo judío. Y Jesús era un judío del primer siglo. Si Jesús no es el Mesías, el rey prometido de Israel, entonces él no es el Salvador del mundo. Los primeros cristianos eran judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, Santiago era judío. Y no solo eso, aún después de Pentecostés, mantenían las costumbres del pueblo donde crecieron porque parte de su cultura. era parte de su cultura, ¿verdad? Pero el tema, y nosotros los gentiles, como dice Pablo en Romanos, hemos sido injertados a la historia de Israel, así como Abraham es el padre físico del pueblo de Israel. Ahora Él es el padre de la fe espiritual de nosotros los cristianos que hemos sido introducidos en esta historia. Y el Nuevo Testamento también en su mayoría fue compuesto por judíos. Lo que con esto estamos intentando decir es, no somos antisemitas, pero sí estamos en contra de aquellas cosas que la Biblia sí está en contra, que es exigirle a nosotros los gentiles, aquellas cosas que ya Dios nos exige y que la iglesia primitiva, reflejada en el libro de los Hechos,
a través del consenso y guiado por el Espíritu Santo. Entendían que, no, que lo único que teníamos que hacer era evitar la idolatría. Incluso cuando habla de lo de los ahogados y animales con sangre, es porque estaban, o sea, la Ligado a los carne. sacrificios. Exactamente, tú no podías, por ejemplo, ir a un mercado a comprar carne de forma laica, no existía eso. O sea, cuando había un matadero donde se mataban los animales con el fin de venderlo en el mercado, eso es un acto de sacrificio. Entonces, el punto principal de lo que Hechos está intentando decir es: no tengan otros dioses delante de mí, así como Dios le pidió a los israelitas. Y con esto algo interesante, a diferencia de los otros movimientos de, digamos, de herejías o otros movimientos pseudocristianos, el tema del judaizante se entiende que fue el primer ataque al cristianismo. O sea, a nivel histórico, lo que podemos rastrear por la historia es que fue la primera, digamos, contra que presentó el cristianismo. Lo vemos tan temprano. Incluso antes que Ujú. el mismo gnosticismo. Antes que el mismo gnosticismo, lo vemos desarrollándose, ¿verdad? En el libro de los Hechos, y como bien tú dices, las cartas paulinas tienden a ser a un ataque, ¿verdad? Hacia los judaizantes. Y llegó a tal punto esta doctrina o esta creencia que, como tú bien decías, el mismo apóstol Pedro en un momento como que medio cayó en el movimiento, y aparte de que había caído, que no fue necesariamente que cayó de lleno, porque él trataba, yo entiendo, como de quedar bien con los dos lados. Cuando estaba con los judíos, trataba de ser judaizante. Cuando no estaba con los judíos, pues aceptaba un poquito más, ¿verdad? La gracia. Pero llegó a tal punto esto que los movimientos judaizantes llegaron a marcar a Pablo como un hereje. O sea, con su predicación de la gracia, ellos decían que la solución que Pablo daba o lo que él predicaba, se entendía que era falso. Y vemos a Pablo muchas veces el hecho por el que él presentaba defensa de su apostolado, el hecho de que él presentaba defensa de su misión, era porque lo marcaban como alguien no grato, era una persona que no estaba predicando de manera correcta. Incluso hoy en día esto ha salido a la luz nuevamente. Hay muchas personas que tienen este concepto, ¿verdad? De que Pablo le marcan como el anticristo. No sé si tú has oído esos nuevos movimientos que dicen que el anticristo, la persona, por ejemplo, que Juan nos estaba hablando, el espíritu del anticristo, era esta persona o este espíritu que iba en contra de las costumbres judías. Súper interesante cuando uno lo ve de esa forma, porque era lo que creían los judaizantes del primer siglo. A mí siempre me causa curiosidad cómo es que estas prácticas tienden a repetirse a lo largo de la iglesia. Y yo creo que va muy conectado con el hecho de que nosotros desconocemos nuestra historia, nosotros desconocemos estos temas. Se está haciendo muy popular. He escuchado varias personas de los medios como citar este pensamiento de que posiblemente Pablo era una persona en error y que fue todo un movimiento de los gentiles como para tomar poder de la iglesia, y por eso debemos devolver a estas raíces judías. Y Sí, pero o sea, hay un problema lógico ahí. O sea, yo sé que estamos en desacuerdo ambos con, con los judaizantes, 100%. pero una de las cosas que para mí es como atidiótica, como cómo tú puedes llegar a esa forma de pensar si eventualmente la iglesia va a ser predominantemente gentil con el Uh tiempo. -huh. Israel es una nación, las naciones de la tierra son muchas por cantidad, entonces eventualmente los gentiles iban a superar a los judíos en número étnico, ¿verdad? Eh, Y que tú ahora, tienes también, por ejemplo, digamos que incluso tú dices, no, me voy a guiar por el Antiguo Testamento. Tú tienes demasiados ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que alcanzaron en cierta forma gracia sin necesidad de adoptar las costumbres judías. Tenemos el ejemplo de Nínive. En su momento, cuando Jonás va, ellos piden perdón, Dios les perdona, les cubre su pecado, sin ellos necesariamente cumplir la ley. Entonces vemos como pueblos, como naciones en el Antiguo Testamento, aún no cumpliendo la ley necesariamente, lograban alcanzar gracia, aunque vemos sí en ciertas porciones que decían, si alguien del extranjero se une, él tiene que adoptar, por ejemplo, tus costumbres, o tenía que vivir bajo la ley pues de Moisés. Pero es interesante ver cómo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, incluso el mismo Cristo, cuando él habla de que él viene a cumplir la ley,
Ujú. da a entender de que en un momento esta ley no iba a ser necesaria para la salvación de las personas, sino que por medio de Cristo, toda su enseñanza siempre era, yo soy el camino, yo soy el agua viva. Todo indicaba a Cristo, todo iba a Cristo, no a la ley de Moisés. Entonces, me parece muy extraño cómo estos movimientos hoy en día han logrado en cierta forma tergiversar las escrituras para volver a adoptar estas costumbres que la iglesia definió como falsa. Era algo que la iglesia ya había entendido, que iba en contra de lo que Cristo había enseñado. Y más que eso, o sea, ver el concilio de Israel en un punto clave en el libro de los Hechos, desarrollar esta idea de definir, óyeme, el Espíritu Santo ha venido también sobre los gentiles, ya no cae solamente sobre los judíos. Tenemos pruebas, fue examinado, se utilizó el testimonio de varias personas, incluyendo el de Pedro, para ya determinar de que efectivamente estas personas, al igual que el judío, habían sido injertados, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, habrían alcanzado la salvación por medio de la gracia y ya no era necesario que ellos cumplieran la ley. Tenían y llegamos a lo que entendemos el nuevo pacto. Sí. También, una de las cosas, perdón, que quizás vamos a extender un poquito de gracia aquí, porque todo movimiento herético comienza como una buena idea a veces. Eh, imagínate lo siguiente, Sam, tú eres un judío viviendo en el primer siglo. Ujú. O sea, cuando digo que tú eres judío, el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea son tus escrituras, Claro. tu historia, la historia de tu pueblo, de cómo Dios sacó a mi pueblo de Egipto. Estuvimos por el desierto, llegamos a la tierra prometida, tuvimos jueces, tuvimos reyes, fuimos exiliados, fuimos esclavos en otra nación, pero Dios nos trajo de vuelta. Esta es nuestra historia, estas son nuestras escrituras, esta es nuestra religión. Claro. Y ahora hemos conocido al Mesías, ¿verdad? Lo identificamos como Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Cristo no es el apellido de Jesús, es un título que significa Mesías, que El significa ungido. rey ungido, el rey ungido. Entonces, ahora tú ves a estos gentiles que tú entiendes que no puede ser que todo esto que Dios nos dejó ahora simplemente quedó en el olvido y que estos gentiles pueden vivir no como nosotros, que pueden comer lo que quieran, que pueden no participar de las fiestas, que no guarden el sábado, que de lo único que no deben cuidarse es simplemente idolatría, como que quizás en la mente de ellos era como, esto no puede ser, o sea, si las escrituras, o sea, Y todavía el todo Nuevo el, Testamento como tal, y dirían, y todo el trabajo que nosotros hemos hecho. exacto, el templo de Jerusalén y demás, el Nuevo Testamento como tal no está escrito, y lo único que tienen como escritura es el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser que esta gente no haga lo mismo que nosotros si las escrituras dicen esto, verdad? Pero interesantemente, o sea, eso extendiendo gracias, sabemos que eso no estuvo bien. En el libro de Gálatas, cuando Pablo empieza, él hace una alegoría de Agar y de Sara. Ujú. El libro de Gálatas es muy chulo. Hay una parte que él está muy molesto, Pablo, bastante molesto en el libro de Gálatas. Y él está tan molesto, o sea, obviamente yo sé que quizás en otros momentos de su vida no registrado, estuvo igual de molesto, pero soberanamente el Señor en las escrituras nos dejó ese momento en específico y quizás nos tiene que decir a nosotros a qué tanto a Dios le molesta esta idea de los judaizantes, porque Pablo incluso dice ahí que si alguien predica otro evangelio al que yo les he predicado, que sea anatema, que sea maldito, que Maldito. se, o sea, pero no, o sea, la traducción a veces suaviza el lenguaje, pero es como, no sé si puedo decir una mala palabra en el podcast, pero es más como que se vaya a Al infierno. O sea, entregado a Satanás, básicamente. exactamente. Para ponerlo bonito. Sí, para ponerlo bonito, porque la palabra es más fuerte aún. Pero
a lo que voy es que obviamente sabemos que cualquier distorsión al mensaje del evangelio es anatema, pero en el contexto en el que Pablo dice estas palabras, en el contexto de repeler las ideas judaizantes. O Y sea, que, no, que interesante, al igual como hablábamos con el montanismo, que tú dices, y me gustó cómo tú conectaste, como puede ser o sea, dándole como algún tipo de permisividad o duda, ¿verdad? A este movimiento de cómo surgió, dadas las circunstancias. A mí me gusta como se ve en la historia, ¿verdad? Porque se entiende que habían como tres movimientos distintos. Lo vemos en el tiempo, ¿verdad? Y Justino, ¿verdad? En sus diálogos habla de un primer grupo, que fue el primer grupo judaizante, o que Justino, podemos, Justino Mártir, el padre de la iglesia. tengo entendido que sí, en sus diálogos, él hablaba Sí. de estos judaizantes y él lo que decía eran judíos, ¿verdad? Cristianizados, que practicaban todavía la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no necesariamente hacían que otras personas o pretendían que otras personas cumplieran la ley. O sea, ellos decían, bueno, yo soy judío, yo voy a cumplir la ley, pero yo no voy a imponer esta ley sobre otra persona. Yo la voy a continuar, no te voy a obligar a ti. Y es interesante cómo empieza, porque de igual forma cuando hablábamos del montanismo, como que hay como algo positivo, digamos, o un deseo bueno en el inicio de estos movimientos. Estas personas iniciaron en cierta forma con una validez de decir, óyeme, nosotros somos judíos, crecimos con esta ley, la vamos a seguir practicando en honor, ¿verdad?, a nuestra cultura, lo que nosotros hemos creído hasta ahora, pero no te vamos a obligar a ti. Pero de igual forma, como siempre pasa, con el tiempo las cosas van empeorando y estos movimientos judaizantes como empiezan a tomar fuerza, van evolucionando en cierta forma. eh, y estos judíos cristianizados fueron los que empezaron ya ahora a decir, espérate, no, hay que cumplir para ser cristiano la totalidad de la ley. Pablo es un apóstata, él está hablando mentiras sobre la fe. Cristo, a muchos decían, él no había sido hijo de Dios desde el principio, sino que había sido adoptado. Él recibió una adopción y en el momento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo desciende, él es empoderado, él se vuelve ya el ungido. Esto eran los ebionitas, que era parte, ¿verdad? De este movimiento judío. Y me interesa mucho, igual que como el montanismo, todos los escritos y lo que conocemos de esta gente es por la Tanque crítica que le abajo. hicieron. No quedan escritos directos de ellos de qué era lo que ellos creían ni nada por el Los estilo. ganadores son los que cuentan la Los historia. ganadores son los que escriben la historia, pero lo que me interesa con esto, lo que me pareció, fíjate cómo en toda herejía siempre hay como una semillita que continúa en el tiempo, porque hoy en día tenemos muchos movimientos, sobre todo en los movimientos hipercarismáticos, que usan esta misma frase de que Cristo era hombre y en el momento que es empoderado por el Espíritu Santo es que en cierta forma toma la persona de Dios o es como que recibe, ¿verdad?, el llamado. Él simplemente era un ser humano empoderado que se movía a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, movimientos como el de Bethel fue criticado por muchos años por predicar esto. Ellos han ya, digamos que, eh, saltado esa página o han aclarado en Han ciertas cosas de corregido. que han corregido, ¿verdad? Lo que ellos decían o que de su boca salía y ya pues no creen en esto. En las primeras ediciones y yo en su momento, la primera edición de Cuando el cielo invade la tierra, de Bill Johnson, su lenguaje era muy parecido a este. Entonces, es lo interesante de por qué tenemos que conocer la historia para no repetir estos errores o estas cosas pues que se dicen. No necesariamente de que uno, por tal vez equivocarse, ahora tú eres un hereje y eres un anatema. No, simplemente que tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad?, y la madurez suficiente para admitir cuando nos equivocamos y pasar la página, así como lo hizo en su momento Bethel. Entonces, estos movimientos, lo interesante es que siguieron, ¿verdad?, multiplicándose, siguieron creciendo, pero no alcanzaron una popularidad como lo vamos a ver luego como el gnosticismo. Esto fue un movimiento que murió bien temprano en la iglesia, no fue un movimiento
que perduró, y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, que al final de cuentas la mayoría era gentil. Entonces tú dices, tú tienes una Ujú. mayoría gentil que no va a coger esa. O sea, No, van a decir, y ven acá, también, ¿cómo que ahora vamos a meternos a judíos? O sea, no. sí, también sabes que a lo que afectó vamos a decir, este movimiento, Ujú. para bien o para mal, fue la destrucción del templo de Jerusalén, Sí. que en el año 70, o sea, el templo era como la identidad religiosa del pueblo judío. Y al ellos perder eso, debido a la invasión romana, en respuesta a las revoluciones que estaban viviendo por parte de diferentes grupos revolucionarios como los celotes, eh, ellos entran, o sea, Israel como tal, el pueblo judío como tal, entró en crisis. También, por ejemplo, lo que pasó en Roma, de que expulsaron a los judíos de allá. O sea, incluso en el Imperio Romano, después de la caída del templo, hicieron edictos donde socialmente se vio por debajo a los judíos. Eh, Pasaron muchas cosas que hicieron que la influencia de la religión judía sobre el cristianismo empezara a menguar. Tuve incluso a muchos padres de la iglesia hablando, que Justino Mártir incluso, que lo he citado cuando hemos hablado de la continuidad de los dones del Espíritu en la iglesia primitiva. En uno de sus diálogos, él dice, y los dones que una vez estuvieron con tu pueblo, hablándole a un judío, ya no están. O Ujú. sea, obviamente, cuando lo citamos aquella vez, estábamos hablando de que ellos creían todavía en el don de profecía en la iglesia en ese momento, pero si le damos lo vemos con Connotación. otros lentes, tú estás viendo ya un tipo de cierta hostilidad cristiana, judía. Ujú. Eh, Como ahora el Espíritu Santo está con nosotros, no con ustedes. Exactamente. Y eso empezó a crecer aún más en el concilio de Yamna, que es cuando el canon judío como nosotros lo conocemos se fija, o como entendemos que, o sea, tú sabes que la iglesia hasta ese momento estaba usando la Septuaginta, Ujú. que era la Biblia griega. Los judíos, en respuesta al creciente movimiento cristiano y que estaban usando sus escrituras, en el concilio de Yamna condenan a los cristianos, los maldicen y fijan el canon. La Biblia hebrea que nosotros tenemos hoy es producto, o el canon es producto, como el producto final de lo que Ujú. pasó en ese concilio. No que antes no se consideraba escritura, pero ya como decir, esto es en ese momento. Y también, o sea, con el tiempo las cosas se empezaron a exacerbar más entre los cristianos y los judíos. También hay que hacer un mea culpa y decir que mucho del cristianismo medieval fue muy hostil y antisemita, y el sentimiento antisemita creció mucho también en los cristianos de aquel entonces, la marginización del pueblo, del pueblo judío. Nuestro propio padre fundador, Martín Lutero, que hablábamos en un episodio, mira cómo terminó hablando de ellos. Eh, yo hice un gran recuento histórico, ¿verdad? Pero en fin fue que con el tiempo, tras la caída de Jerusalén, empezaron a perder muchas de la fuerza y al crecer más, a la iglesia empezar a tener, por ejemplo, obispos y líderes presbíteros que eran gentiles. Eh, la influencia judía empezó a caer entre ellos y también la hostilidad o sea, que había entre ambas religiones al final del día. Eh, Buenísimo. Eso al final es lo que históricamente pudiera deducir que hizo que este movimiento no tuviera tanta fuerza como tuvo el gnosticismo, que afectó por varios, finales del primer siglo, mediados del segundo, a la Y que iglesia. continúa posiblemente hasta nuestra época. Todavía tenemos esos rasgos del gnosticismo. Y óyete esta, porque, o sea, hemos definido dos grupos de los judaizantes, ¿verdad? Los primeros que simplemente decidieron practicar ellos la ley y no obligar a los demás a practicarla. Tenemos un segundo grupo que ya sí decía, no, 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 tú tienes que hacerte judío, obligatoriamente tienes que hacerte judío, y tenían ciertas cosas, ¿verdad? Como el tema de que Cristo no era en sí el Hijo de Dios, sino que era simplemente un hombre que fue empoderado por el Espíritu Santo. Pero había un último grupo yo creo que es el que conecta más con nuestra actualidad.
este grupo, ¿verdad?, de judaizantes tenían como una mezcla con lo que era el gnosticismo. ¿Por qué? Porque buscaban un conocimiento secreto o como que Dios les había revelado algo por medio de la ley judía o de la creencia judía, les había revelado alguna doctrina, o algo nuevo, ¿verdad? Esto vino por una persona, el Xai, se entiende que era su nombre, tiene diferentes traducciones, pero la que más acepta es el Xai. Él vivió en la primera mitad del siglo II, o sea, estamos hablando del año 150 más o menos, pero nosotros sabemos un poco de su vida, o sea, en temas de historia no se conoce tanto, pero sí de su doctrina. Y su doctrina se basaba en una supuesta revelación que él recibió, ¿verdad?, de un ángel que medía 96 millas de altura. Este Ok, ángel, qué específico. sí, específico. Este ángel decía que era el Hijo de Dios y junto a él estaba otro ángel de igual proporción, como de igual altura, pero femenino, y que él identificó como el Espíritu Santo, que aquí vemos ya estas corrientes gnósticas que hablan, ¿verdad?, de una parte de la Trinidad como femenina, o que habla de la figura de Dios, ¿verdad?, como femenina, en este caso el Espíritu Santo. Y él decía que era necesario guardar la ley judía y circuncidarse, que Jesús era solamente un profeta, ¿verdad?, con ciertas influencias. Algo que ellos practicaban, y óyete esto que está así, súper, porque es algo que todavía se encuentra tan arraigado en la iglesia. Ellos tenían especulaciones astrológicas, ¿verdad? Con el tema, los astros, utilizaban la numerología, ¿verdad? Para ciertas explicaciones o como para dar cierta revelación o darle cierto valor a distintos pasajes del Antiguo Testamento. Y ellos Ujú. tenían tendencias dualistas, entre lo que era, ¿verdad?, el bien y el mal. Entonces, fíjate, y no sé si te causa interés, que esto describe o pudiese describir lo que estamos viendo en los movimientos judaizantes modernos. Si te fijas, el movimiento judaizante moderno no va tan apegado con el primer grupo, que es simplemente, mira, vamos a cumplir la ley y vamos a mantenernos bajo los parámetros del Antiguo Testamento. Mira, Fíjate, yo no llamaría a ese grupo judaizante, yo lo ujú, llamaría simplemente judíos mesiánicos, judíos que exacto, creen en el que Mesías y ya. tienen, pero fíjate que el que es judaizante hoy en día va muy conectado con este último grupo, Loco, donde el que es ellos judaizante están, hoy día es gentil. no, y que están hablando, fíjate que la manera en la que todos hablan es como cierto tipo de revelación, fíjate que todo es el Mesías, y como que tratan así de utilizar solamente palabras hebreas. Señores, el que tú digas la palabra en hebreo, el que tú digas Yeshua, no cambia. El tú decir Jesús, decir Yeshua, decir Jesus, si lo dice en inglés, es exactamente lo mismo. No va a Sí, ser, sí. no trae ningún nivel de espiritualidad distinta. Tú Eso menear no una es bandera, así. ¿verdad? Con la estrella de David, no trae una revelación ni una unción distinta. Tú ponete un manto, tú ponete aceite de que lo sacaron de los olivos de Israel, no va a hacer ninguna diferencia. Al final de cuentas, el Señor ha sido claro en su palabra. Y todo esto, y me atrevo a decirlo, todas estas personas que están con todo este movimiento, ¿verdad?, mesiánico moderno, eso es gnosticismo. Eso está 100% conectado con el gnosticismo, una nueva revelación, queriendo como volver a estas raíces judías, porque aquí está la revelación real. No, 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 no. Sí. La revelación ya nosotros la tuvimos. Vino aquí a la tierra, se presentó delante de los hombres lo mataron, y esa revelación es Cristo, que fue crucificado. Y no solamente que fue crucificado, sino que resucitó. Y no solamente que resucitó, sino que ascendió a los cielos. Y no solo que ascendió, sino que vuelve. O sea, nuestra vida cristiana, lo que nosotros entendemos que fue la última revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? De manera autoritaria aquí en la tierra, fueron en las Escrituras lo que es la revelación divina de Jesucristo. Nosotros la Mm. tenemos ahí, es la revelación divina de Jesucristo. No necesitamos meternos que a descifrar números, a descifrar palabras o ver, mira, es que esta palabra en griego, en hebreo, cuando tú la divides, tiene esta connotación y tiene este significado. Para nada. Sí. Eso es simplemente uno buscar una revelación inexistente,
una inspiración que el Espíritu Santo no está dado, una inspiración que fue marcada como herejía en la iglesia del principio. O sea, ¿cómo es que hemos dejado que el gnosticismo y estas raíces judías vuelvan a entrar a la iglesia? Yo creo, mira, yo iba a hablar de eso en un momento, pero como empecé a compartir, el movimiento, vamos a decir, judaizante moderno, por lo que he visto, de verdad, yo creo que nace principalmente del evangelicalismo americano 100%. que ha influenciado a Latinoamérica. Me explico. Cuando Estamos, Israel, estamos hablando de ustedes, los dispensacionalistas. sí, para allá iba. Cuando Israel vuelve a ser una nación en el 48, que después de la tragedia del Holocausto y del fin de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas entienden que como una forma de reparar el daño hecho a este grupo de personas, le devuelven porque había gente viviendo ahí Y ya. también como de tener, hay Ahora, que tener claro, o sea, no fue solamente de la bondad de su corazón, era una forma de tener control sobre la región. sí, también eso es un hecho, sí. Porque la mayoría de los judíos que estaban esparcidos por Europa o América vamos a decir, estaban occidentalizados, Ujú. tenían los valores occidentales. Y le convenía a las Naciones Unidas tener vamos a decir, un país con ideologías occidentales en Medio Oriente y que tuviera buenas relaciones con ellos, ¿verdad? Para mantener a raya a muchos de los países musulmanes que había por ahí. En fin, cuando ellos vuelven a ser una nación, ya para esos años el dispensacionalismo en Estados Unidos estaba tomando mucha fuerza a través del Dallas Theological Seminary, un muy buen seminario, pero increíblemente era dispensacionalista. Y resulta que al dispensacionalismo ser una corriente de pensamiento que afectaba mucho a los bautistas del sur y los bautistas generales, que son la denominación más grande de Estados Unidos, eh, parte de las ideas dispensacionalistas es este plan final para Israel antes de los últimos tiempos. Con esto no estoy diciendo que para creer esto hay que ser dispensacionalista, pero es un punto muy vital en su escatología. Ellos entendieron y dieron el regreso del pueblo de Israel, el pueblo judío a la tierra de Israel como una parte del cumplimiento de la profecía. Si tú me preguntas, yo también lo creo, pero no le doy esa importancia aférrima y acérrima que le dan ellos. Y resulta que las relaciones cristianas judías empezaron a formalizarse más. Tú empiezas a ver diálogos entre rabinos y pastores. Tú empiezas a ver como un tipo de lo que una vez fue enemistad y hostilidad, empezamos a ver diálogo y cordialidad entre ambas tradiciones de fe y tierras, que eventualmente, vamos a decir, Israel se vuelve una obsesión para ciertos círculos cristianos en Estados Unidos. Y en Eh, Latinoamérica, viejo, ha sí, crecido sí, y demasiado en la Latinoamérica obsesión. ha crecido mucho. Al punto de, por ejemplo, con esto no estoy diciendo que esto está 100% mal, pero por ejemplo, tú vas a Christ for the Nations, un instituto cristiano pentecostal allá en Estados Unidos, y tú Escuela en ves la que yo estudié. en el cual que tú estudiaste, tuve una menorá en el Ujú. púlpito, y tuve una bandera de Israel puesta en una esquina. En todos los Ok, lados. Hay una ok. obsesión en ese lugar con Israel. Tuve, por ejemplo, yo he ido como músico he tenido que ir a muchísimas iglesias y demás. Y sin mentirte, yo he visto muchísimas iglesias que tienen la bandera de Israel puesta. O sea, pueden estar en Afganistán y tienen la bendita bandera de Israel puesta. O sea, con esto no estoy, con esto no es un comentario antisemita, pero sí un comentario como que, ok, que busca esa bandera ahí, ustedes no son israelitas. El fin es que empieza a crecer esta obsesión, esta escatología, al punto que ya como que no era suficiente, tenemos que dar un paso más allá.
empiezan a decir, por ejemplo, personas como John Hagin en Texas, Ujú. que los judíos no necesitan aceptar a Jesús porque tienen un pacto con Dios, ya que ellos pueden ser salvos a través del antiguo pacto. Yo creo que Juan dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Yo creo, pero nada, Y a el los que les punto es recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, exactamente. con eso es interesante que creo que la iglesia es la que se ha empujado por medio de estas doctrinas, que yo me atrevo a llamarle falsas. Ha Sí, llevado sí. al punto de creer, o de la manera que yo lo explico más fácil, es como la gente ha entendido, el cristianismo ha entendido de que Cristo tiene dos novias. Cristo tiene a la iglesia y tiene a los judíos. Y es como, entonces Cristo se va a casar, polígamo, o sea, él se va a casar con dos personas. Él cree en la Claro, poligamia. No, él tiene una esposa que se va a una casar una sola vez. la Entonces, iglesia. Pero la entonces es su iglesia, iglesia. Su iglesia está compuesta tanto de judíos como de como la gentiles. gente, sí. Pero como dice su palabra, nosotros fuimos injertados. ¿Qué quiere decir? Que ahora no hay judío ni gentil. Ahora están todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, Ujú, solamente hay un camino, solamente hay una salvación, solamente hay un bautizo, y eso es lo que tenemos que entender. O sea, somos un pueblo. No hay un pueblo ujú, judío y no hay un pueblo gentil. O así es de la manera que las escrituras lo muestran. Tú puedes creer ujú, lo que tú quieras y yo entiendo de que hay mucho dentro del círculo cristiano como que lo ve de esta forma, de que están como estos dos pueblos y que Dios tiene un plan de salvación distinto para ambos pueblos. Pero la realidad es que las escrituras es bien clara. ujú. Solamente hay un pueblo y es la novia de Cristo, es su iglesia. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Como que no, yo sentí como, o sea, pensando históricamente Ujú. como que no fue suficiente empezar a hacer ese tipo de cosas. Nosotros, mucha gente me imagino que empezó a pensar, no, tenemos que empezar a entender la fe en su contexto. Yo era judío, entonces empezamos a que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, vivían una fe judía, por ende nosotros tenemos que abrazar un cristianismo judaizado, tenemos que juntarnos los sábados, tenemos que guardar las fiestas, tenemos que comer kosher y yara, 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 al punto de que ya, o sea, lo que dijeron los apóstoles en Hechos lo tiramos por la borda. Y mira, yo entiendo que quizás, y por ejemplo, yo estoy estudiando para ser un erudito bíblico. Yo entiendo la importancia de Ay, entender los textos, excúsenlo. ¿verdad? Hey. Bueno, en fin, después de ese comentario todo snarky que te acaba de decir, yo entiendo la importancia de entender los contextos los textos en sus contextos. Yo entiendo la importancia de empaparnos del mundo en que pasan las cosas. Pero yo entendiendo esas cosas y leyendo muchísimo, te puedo decir que sigue estando en pie el hecho de que somos gentiles y no tenemos que seguir esas cosas. Y que Pablo atacó esas ideas desde el principio. La iglesia también después del tiempo de los apóstoles. Entonces me parece algo hasta idiótico, o sea, ahora entonces hay un nuevo nivel, que son gnósticos y son judaizantes. Por Ujú. ejemplo, yo voy a mencionarlo por nombre porque ya imagínate, ya le ha caído en este renglón. Hay un hombre que se llama Jonathan Piña, Ujú. si has escuchado de él. No he escuchado de él. Bueno, Dominicano. sí, el tipo ahora ha introducido lo que se entiende como la cábala judía mezclada con cristianismo. La cábala es misticismo judío del tiempo medieval, ni siquiera se remonta al primer siglo. O sea, el judaísmo que los fariseos, los saduceos, los esenios conocían era totalmente diferente a lo que se empezó a desarrollar en la Edad Media. El punto es que, por ejemplo, bendice a la gente así, eh, unas interpretaciones que ni en el Talmud ni en la Mishnah tú encuentras o sea, si tú quieres por lo menos como intentar hacer un tipo de exégesis histórica de lo que los rabinos han creído, ni ahí tú lo encuentras lo que este señor está diciendo. Eh, el punto es que y ha tenido mucha influencia en ciertos círculos pentecostales y él ha venido aquí, ha hecho conferencias y no es que yo lo siga, pero las pocas cosas que veo, él las llena, Lo que los yo te digo, eventos. loco. Los Entonces, pentecostales son raros, viejo. los neopentecostales, las O sea, asambleas de Dios están son muy... raros. Estos nuevos pentecostales son Sí, raros, señores.
Si Los tú eres un neopentecostales. neopentecostal escuchándolo, viejo, tú eres raro. Sí, sí. Bueno, o sea, por ejemplo, iglesias como las Asambleas de Dios, las pentecostales tradicionales, no le darían ni un segundo de su tiempo a este tipo de personas. Pero, o sea, a lo que intento ahí, que mira qué tan lejos hemos llegado ya, de mezclar misticismo judío con el cristianismo, o sea, cosas que están totalmente separadas la una de la otra y que el cristianismo viera como hasta herético, vamos a decir. Él vive hablando de fuerzas, de que el shamayín, que el sillo, o sea, usando palabras en hebreo. Mira, a mí me da risa que ahora también hay un movimiento que dice que tenemos que decirle a Jesús Yeshua. Es lo que te Mira, digo. mira, Ridículo. mira que, o sea, mira lo que yo pienso. Quizás si tú me lo dices que por motivos artísticos, si tú estás escribiendo una canción y tú quieres usar ese nombre, amén, no hay Y que problema. pega. O sea, tú dices que en el conteo así de palabras, tú dices, mira, Yeshua pega más, rima más con esto. Sí. Pero te voy a decir algo. Yeshua, que es la forma hebrea de decir el nombre de Jesús, no es como los gentiles escucharon su nombre. En griego, o sea, el Nuevo Testamento, es Jesús en griego, Ujú. de donde eventualmente del latín y después al español decimos Jesús. O Y sea, que también dice la palabra que es lo interesante. Al final, toda lengua y toda ajá, nación va a adorar el nombre de Cristo. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. O sea, al final de los tiempos, lo que va a subir es una entonación de adoración de todas las lenguas. No vamos a hablar hebreo. O sea, no vamos a estar adorando en hebreo en ese momento. Todo el mundo, con su lengua, va a adorar al Señor. también yo creo, o sea, mira, Juan, John y Jen. Juan es español, John es inglés, Jan es francés. Estoy diciendo lo mismo, pero en otros idiomas. No es la misma persona, no cambia. No tiene más poder yo decir Yeshua, decir Jesus o decir Jesús. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres un judío mesiánico y tú te sientes más cómodo, por ejemplo, el nombre de María en hebreo es Miriam. Si tú te sientes más cómodo diciéndole Miriam y tú eres parte de una iglesia judío mesiánica, pues perfecto. Moisés se dice Moshe en hebreo o Salomón Shlomo. Está bien, o sea, si por preferencia cultural tú lo prefieres decir así, pues amén. Pero si nosotros estamos en Latinoamérica, y hablamos español. O sea, nuestro idioma por default es español. María, dile María. José, dile José. Slomo, Salomón. Moisés. Aarón, no hay ningún problema. Es simplemente una traducción del idioma, del nombre. O sea, Christopher Columbus, Cristóbal Colón. O sea, ¿Qué es lo que yo digo? O sea, al final de cuentas, tú mencionar la palabra en hebreo o tú mencionarla en español no va a traer ningún tipo de unción distinta. Y tenemos que quitarnos porque al final de cuentas eso es un misticismo y un emocionalismo que nosotros hemos permitido que entre a la iglesia. De nosotros sentir que por expresarnos de cierta forma, pues estamos alcanzando algún nivel mayor de gloria. yo creo que lamentablemente eh, principalmente en las iglesias neopentecostales no denominacionales, es que uno empieza a ver estas exageraciones. Yo conozco una iglesia aquí en Santo Domingo, yo llegué a tocar ahí hace muchos años porque era parte de una red, ellos eran parte de una red de iglesias, y la iglesia madre los expulsó por su judaizantismo, vamos a decir. Mm, Aun cuando ellos se reunían los domingos que yo llegué a tocar allá, yo podía como saborear ya como que aquí está esa rara la menorá, cosa. esa menorá, esa bandera de Israel. Al punto que hoy los he escuchado hablar en podcast y hablan del Espíritu Santo como una fuerza y no como una persona. Eh, También, por ejemplo, ellos se reúnen son los sábados, no se reúnen los domingos. Históricamente, para el que no sabe, la iglesia cristiana se reúne el domingo porque según la tradición cristiana, como Jesús resucita el domingo, nosotros nos reunimos el día que marca el inicio de la fe cristiana, que es la resurrección. Es el motivo por el cual lo hacemos. Y entonces, por ejemplo, cuando la Biblia habla del día del Señor, cuando no habla del día escatológico del Señor, pero sí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando hablan de que se reunían en el día del Señor, se está refiriendo a que están reuniendo los domingos.
incluso la iglesia primitiva, cuando ve los escritos de los padres de la iglesia, cuando hablan del Señor, está hablando del domingo. Y quizá nosotros los evangélicos tenemos un tema más, vamos a decir, más rudo con el tema de la tradición. Pero, o sea, el bautismo, como nosotros lo conocemos, es tradición de la iglesia. Y como lo practicamos. Y como lo practicamos, la Eucaristía, como la mesa del Señor, pan y vino y una bendición, eso es tradición de la iglesia. El solo bautizar, que solo los bautizados puedan participar de la Eucaristía, eso es tradición de la iglesia. A lo que voy con esto es que me parece un movimiento hasta separatista de la fe cristiana histórica. El querer reunirse, no hay nada malo con tener un servicio un sábado, pero sí me causa mucha suspicacia que el día que todas las tradiciones de la fe cristiana nos reunimos a celebrar el servicio de adoración, ese día no se junten. Eso a mí me causa mucho revuelo. O sea, que entonces qué tan importante la resurrección. Porque por eso que nosotros nos reunimos los domingos. Porque la resurrección es como resucita domingo, el evento que le da inicio a todo esto. Y nada. Son gente rara. Son gente rara. Y como toda herejía, la marcamos como rara. Señores, creo que con esto damos conclusión. Yo sé que es un tema que tiene demasiada tela para cortar y que uno puede ir como profundizando, pero estamos dando más como una presentación de estas ideas, ¿verdad? Para que ustedes lo comparen, así como hemos venido con el episodio anterior del montanismo, para que ustedes lo comparen con la actualidad del cristianismo, vean qué cosas en cierta forma seguimos trayendo, ¿verdad? Del pasado al presente, que en su momento la iglesia marcó como herejía, marcó como algo no grato para el cristianismo, que podamos examinarnos y ver qué de estas cosas todavía tal vez nosotros traemos o de manera inconsciente hemos enseñado o se nos ha enseñado. Y nada, señores, gracias por escuchar otro episodio de Santos y Herejes. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.